Muchas gracias. Buenos días y gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a César por estar también aquí con nosotros y podernos apoyar en esta sesión por parte de la autoridad. Me voy a permitir dar inicio a esta sesión y voy a estar compartiendo mi pantalla, la presentación, para ir platicando un poco y luego ya entramos directamente al tema con César. Buenos días a todos. No sé si por ahí ya se ve. Vamos a empezar con la situación laboral frente al COVID. Y bueno, pues prácticamente ¿cuál es el antecedente de este coronavirus? Pues bueno, apareció en China en diciembre pasado, provoca una enfermedad llamada COVID-19 y que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de Salud. El coronavirus COVID-19 ya está presente y está avanzando en México. Creo que es un momento importante para poner atención a esta etapa por la que está pasando México. Y bueno, ¿cuáles son los posibles escenarios que hemos tenido o que vamos a tener que enfrentar las empresas? En lo individual, me voy a permitir empezar, pues, la enfermedad, que es a partir de cuando un trabajador pueda contraer o no esta enfermedad, pues bueno, en lo individual, en caso de la incapacidad o enfermedad, los empleados deberán obtener un certificado de incapacidad emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, en este caso, el empleador no está obligado a pagar los salarios de dichos empleados porque, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social subroga esta obligación. Ya hay un área especial donde los pacientes de COVID, pues bueno, es subir al sistema la incapacidad, ¿sí? Para que los patrones ya puedan estar subiendo esto en caso de que haya un contagio de alguno de los trabajadores. Por otra parte, el otro escenario es la suspensión de la relación laboral en una empresa sin la declaración de contingencia sanitaria, ¿sí? Sabemos que puede haber una declaración de contingencia sanitaria, que ahorita lo vamos a ver, pero bueno, en el caso de la suspensión, estamos ahorita ya en una fase 2, ya hay un decreto que actualmente en el que pues ya hay unas empresas que deben de estar suspendiendo las relaciones de trabajo. Las que no y algunas que quieran hacer paro técnico, pues bueno, les comentamos los paros técnicos. Sí se pueden hacer, pero tienen que firmarse por las partes, deben de estar de acuerdo y debe de estar sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las empresas, en lo posible, las que vayan a seguir funcionando, pues pueden seguir trabajando obviamente por el trabajo remoto o home office que le llamamos nosotros, siempre y cuando es importante que consideren que esto es digamos, un trabajo temporal, que tomemos las precauciones en el sentido de tomar un convenio entre los trabajadores y el patrón, hacer un escrito en donde obviamente los trabajadores y el patrón están de acuerdo en llevar a cabo este trabajo vía remota, con el mismo salario, con sus mismos prestaciones, pero en un lugar diferente. Y lógicamente ese escrito o ese convenio deberá ir plasmado que es solamente de manera temporal y bueno, pues lógicamente una vez que termine esta contingencia o que las autoridades nos digan que esta contingencia ha terminado, se suspende, pues vamos a empezar a regresar a nuestras labores, los trabajadores van a regresar a sus trabajos de manera normal, tal y como sus condiciones en los contratos individuales de trabajo se habían estado manejando, ¿no? A ver, me están hablando por aquí, voy a pedir una disculpa. ¿Escucha bien? No estamos escuchando.
Bueno. Bueno. Entonces, bueno, ¿sí me escuchan? ¿Habla? Sí. César, ¿sí me escuchas? Sí. Sí. Yo sí te escucho, yo te he escuchado toda la presentación, Ivette. Toda la presentación me la escuchan. Y ahorita ya no. Sí, una disculpa que teníamos un problema ahí con el audio. Y bueno, hablando de la suspensión laboral, cuando se decreta una contingencia sanitaria emitida por la autoridad, pues bueno, nos vamos a los supuestos que la Ley Federal del Trabajo establece, que si las autoridades sanitarias emiten una suspensión de las relaciones laborales, los patrones deberán pagar un salario mínimo general por cada día que dure la suspensión como compensación a los empleados. Esta medida no deberá de exceder del mes. El salario mínimo general en México es de 123.22 pesos por día y para la frontera norte es de 185.56. Actualmente, ¿dónde estamos? Bueno, pues actualmente estamos en la fase 2. Actualmente México se encuentra en esta fase de la contingencia por el COVID-19 y bueno, vamos a remontarnos a unas semanas en donde en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 24 de marzo, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el que se señalan las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19. Esta también fue publicada el mismo día, el decreto presidencial que sanciona dicho acuerdo. ¿Sí? ¿Qué nos dice este acuerdo? En este acuerdo nos señalan diversas medidas preventivas que deben tomarse en cuenta y que ya entraron en vigor, que obviamente es evitar la asistencia en centros de trabajo, a espacios públicos y a otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años, a grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedades graves, a morir a causa de ella, y quienes en todo momento en su caso y a manera de permiso de goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas, con periodo o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal y diversas otras enfermedades como el cáncer, obesidad, enfermedades cardíacas o con algún otro padecimiento o tratamiento farmacológico que les pueda generar una supresión del sistema inmunológico. El segundo punto era suspender temporalmente las actividades de los sectores públicos, social y privado en que involucran la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Este fue el primer decreto, ya hay uno nuevo en donde la fecha se extiende hasta el 30 de abril de este mismo año y nos agregan algunas otras medidas extraordinarias, entre ellos la suspensión en el sector privado y social. Por otro lado, en el sector privado nos dice en este acuerdo que solamente elaborarían las empresas, negocios o establecimientos mercantiles y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia de manera enunciativa, pues los hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, medios de información, servicios hoteleros, de restaurantes, gasolineras, distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados y con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarían conforme a los contratos individuales, colectivos, contrato ley o condiciones generales de trabajo que correspondan durante el plazo que mencionaba ese decreto. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas
En ese momento había hasta 100 personas. Ahorita ya en el nuevo, que ahorita vamos a ver más adelante, se reduce hasta 50 personas. ¿Sí? Cumplir con las medidas básicas de higiene, consistente en lavados frecuentes de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia, evitar saludar de beso, todas las recomendaciones que constantemente ya hemos estado conociendo y que la Secretaría de Salud pues, ha estado implementando de forma continua. Y obviamente, pues destacamos que este acuerdo, nosotros como Cámara presentamos nuestra postura, que da lugar a diversas interpretaciones por la falta de claridad, considerando hasta el momento que no constituye una declaratoria de contingencia sanitaria, lo que significa que las relaciones de trabajo siguen en sus mismos términos y condiciones, salvo los grupos vulnerables que ya señalamos. Dentro de esta misma fase 2, en la que continuamos, el 30 de marzo, que este es el último decreto que tenemos del presente año, el Consejo de Salubridad General decretó una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la cual fue publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, y en donde anunciaron nuevas medidas de seguridad sanitarias que se aplicarán en todo el territorio nacional para evitar los contagios por COVID-19. Por lo que este decreto no menciona aún una declaratoria de contingencia sanitaria y a su vez no determina que por la suspensión de las labores se aplique el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo y se esté a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta, para que el empleador pueda cubrir el salario mínimo a sus trabajadores en tanto exista dicha contingencia sanitaria y siempre cuando no exceda de un mes. Entonces, formalmente no tenemos aún una declaratoria de contingencia sanitaria. Por ello, las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme los contratos individuales, colectivos y contratos ley o condiciones generales de trabajo que correspondan. Y bueno, dentro de estas medidas, pues hay unas nuevas medidas de seguridad sanitaria que estas deben de llevarse a cabo para todos los sectores de la sociedad, consistentes en la suspensión inmediata, y esto ya está, o sea, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 2020 de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedades, sus complicaciones y muerte. Considerando como actividades esenciales para la presente medidas las siguientes. Aquellas actividades que no pueden parar, pues son esenciales para el funcionamiento del país, son de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector de salud, el abasto, servicios y proveeduría para la rama médica, como las farmacias, manufacturas de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud. La disposición de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. La seguridad pública y la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional y la Procuraduría en impartición de justicia. La actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Y los sectores que tampoco pueden dejar de producir, pues son considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía, son financiero, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercado de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y ventas de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guarderías en labores de seguridad, guarderías y estancias infantiles, asilos, estancias para personas de la primera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío e insumos esenciales, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión
pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Es decir, esto es ya una suspensión. Muchas de las preguntas que ustedes o dudas que podemos estar teniendo, las vamos a platicar ahorita con César. Pero bueno, prácticamente me voy a permitir dar algunas recomendaciones sobre qué tenemos que hacer en estos momentos. Las empresas, pues, primero tenemos que instruir a nuestros trabajadores y comunicarnos con ellos con regularidad. Hay que informarles, ellos tienen que saber y tener conocimiento de lo que está pasando, de cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener, concientizarlos, lógicamente, y la buena comunicación con nuestros trabajadores va a ser esencial, ¿sí? Patrones y trabajadores, en este momento tenemos que estar unidos, tenemos que estar de acuerdo y tenemos que apoyarnos mutuamente. ¿A qué voy? Es que lógicamente este último acuerdo pues, y el anterior han sido muy ambiguos en algunos sentidos y pues lógicamente mientras no estemos en una declaratoria de contingencia sanitaria no podemos disminuir los salarios de los trabajadores. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a ciertas negociaciones. Entonces, aquí es bien importante para ustedes como empresarios y nosotros también como trabajadores el poder llegar a un acuerdo porque no se trata de perder el empleo ni no se trata de perder nuestra industria. Se trata de seguir subsistiendo ante esta pandemia y creo que las mejores prácticas van a ser la comunicación con nuestros trabajadores y el poder llegar a un acuerdo, ya sea directamente con nuestro trabajador o mediante nuestro sindicato por medio del contrato colectivo de trabajo. Reforzar las buenas prácticas de higiene y adoptar las correspondientes precauciones de seguridad. Esto se tiene que hacer ya, no hay otra opción. Tenemos que reforzar esas buenas prácticas de higiene en nuestros trabajadores, en nuestras familias y en la comunidad en general. La Secretaría del Trabajo ya ha puesto a disposición y la Secretaría de Salud algunas medidas correspondientes a estas buenas prácticas de higiene y cómo las empresas pueden adoptar estas precauciones de seguridad sanitaria. De ser posible en cada una de nuestras empresas, formar un equipo de gestión de emergencias, que la misma ley nos da la opción de, obviamente, tener una comisión mixta de seguridad e higiene que debiera de estar ya funcionando y trabajando, pero también sabemos que hay empresas pequeñas, micros, o empresas medianas en donde todavía no tenemos una comisión de seguridad e higiene, pues entonces formemos un equipo de gestión de emergencias que nos pueda ayudar en este tipo de casos, ¿no? Vigilar y estar atentas a la situación a diario, tanto por la parte legal y tanto por la parte de salud. Hay una página en la Secretaría de Salud donde nos está comunicando actualmente cuál es la situación de esta pandemia. Y por otro lado, la acción legal, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nuestras cámaras, nos incluimos nosotros como cámara CAINTRA y también nuestras cámaras en las que estemos o nuestros equipos o nuestras empresas estén trabajando. Es importante estar en buena comunicación con ellos para estar actualizados de todos estos cambios en materia legal que se están dando, ¿no? Pues no deja de animar a quedarse en casa a los miembros del personal enfermos, mandarlos a su domicilio a quien esté enfermo y, bueno, tener presente las múltiples y diversas leyes y políticas relacionadas con el coronavirus y sus consecuencias en el lugar de trabajo. Suspender o limitar los viajes de negocio en lo posible, y someter a cuarentena el personal que pueda haber estado expuesto a algunos de los lugares que ya están, digamos, marcados como una contingencia sanitaria, ¿no? Y bueno, plantearse la posibilidad de que los miembros del personal, pues no esenciales, en los que ya estén los que en la parte de las empresas que ya tienen que estar en suspensión, pues deberíamos de estar ya en casa, y la parte de las empresas que son esenciales y que están en funcionamiento, y si hay miembros que podemos trabajar desde casa, pues podamos empezar ya a manejar estos nuevos cambios que estamos viendo por esta pandemia y lógicamente sí dejar bien claro que esto es temporal. ¿Sí? Tenemos que saber que esto es una parte temporal y que una vez que esto se levante esta parte de la contingencia, pues podamos regresar a nuestros trabajos de manera normal.
y con nuestras condiciones de trabajo, como ya estaban previamente establecidas. Y bueno, me voy a permitir cerrar esta parte para continuar platicando con César, pero antes me preguntaban si vamos a manejar un paro técnico y la Junta no está trabajando, ¿cómo se puede implementar su aprobación del paro técnico? La Junta de Conciliación, eso está abierta, sí está recibiendo por la parte colectiva acuerdos y está recibiendo convenios entre empresas y trabajadores. Creo que aquí va a ser muy importante si tenemos un sindicato, la comunicación, la comunicación con nuestro sindicato para poder hacer este tipo de paros técnicos. Están como esenciales la cadena de suministro para proveer a empresas de alimentos o productos químicos. Sí están como esenciales. Ellos sí tienen que seguir elaborando. Sí es importante que lógicamente yo les digo, si ustedes son de esas empresas que están como esenciales, tienen que seguir laborando, pero como prioridad es que tomemos las medidas sanitarias correspondientes que nos marca la Secretaría de Salud. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y por otro lado, a su vez, pues está también, no solamente esas empresas que ya nos menciona, sino a su vez toda esa cadena de suministro que está alrededor de esa misma empresas o de esas mismas empresas que nos marca la ley como esenciales, ¿no? Y por otro lado, quiero cerrar para empezar ya la plática con César en el sentido de que gobierno, empresas, trabajadores, es un momento en el que tenemos que tener diálogo, es el momento en el que tenemos que estar de acuerdo y sobre todo, yo sé que como empresarios, muchas empresas me dicen, es que pues yo quiero seguir funcionando y quiero seguir trabajando y por otro lado también los trabajadores ya se han estado haciendo convenios en donde pues hay disminución de salarios de manera temporal, porque han llegado a un acuerdo, porque es la mejor medida entre sus empresas y sus trabajadores. Voy a poner en la mesa, no queremos perder nuestros trabajos y queremos continuar también con nuestras empresas, pero tenemos que tener muy en cuenta lo importante en esta contingencia. Y lo importante en esta contingencia es la salud. La salud no solamente de nuestros trabajadores ni de las personas que formamos parte de una empresa, sino es la salud, es el bien que estamos tutelando ahorita y es lo importante en todo esto, la salud de todos y cada uno de los mexicanos, ¿sí? Muchas gracias. César, no sé si quisiéramos continuar contigo. Hay muchas dudas en esta parte de los paros técnicos, de si podemos negociar o no con los trabajadores una disminución de salario, si es legal que la empresa me baje el sueldo unilateralmente. Hay preguntas que están surgiendo y que me gustaría que pues de manera práctica pues nos empieces a dar todos esos tips que ustedes como secretaría están llevando a cabo. Pues antes que nada, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí conectados en esta charla. Ivette, felicidades. La verdad es que no se pudo haber dicho mejor todo lo que expusiste y todo lo que tú dijiste es exactamente lo que está sucediendo, lo que está pasando. Así que amigos de CAINTRA, bueno, lo que acaba de decir Ivette Porras es exactamente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos especiales, momentos que a pesar cuando la contingencia de la influenza hace algunos años, nada que ver a lo que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, son situaciones totalmente parecidas, pero no en el mismo camino, porque ahora es una situación a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. De tal forma que buscamos antecedentes, buscamos situaciones y no encontramos. Hay que recordar que la cuestión de la declaratoria de la contingencia sanitaria que tanto hemos hablado, que tanto se ha mencionado en estos días y que traería como consecuencia que las empresas tuvieran la obligación solamente de pagar un salario mínimo hasta por un mes, no se ha dado, como bien lo dijiste, Ivette, no se ha dado. Lo que se estableció fue una emergencia por fuerza mayor. Y esta situación de la contingencia sanitaria no hay antecedentes
anteriormente, porque esto nació precisamente cuando la influenza, en el 2000 y en el 2012, es cuando se introduce a la Ley Federal de Trabajo esta situación. Por eso buscamos y vemos y hacemos y no hay antecedentes de este tipo de situación. Ciertamente, las empresas estaban esperando que se diera una declaratoria de contingencia sanitaria para poder abrir un poquito la válvula de escape y tener solamente que pagar una situación menor a lo que están obligadas ahorita las empresas, las empresas que mandaron a sus casas a guardarse, no a descansar, a guardarse en sus domicilios a los trabajadores de las empresas no prioritarias. De tal manera que efectivamente estamos viviendo tiempos importantes, tiempos especiales, y creo que tenemos que adaptarnos a todo. Yo nada más aquí sumaría a todo lo que perfectamente comentaste, Ivette, que no hay que perder de vista nunca, y siempre lo he dicho en las pláticas que me toca dar, que los trabajadores y los patrones somos socios indisolubles. Uno no subsiste sin el otro. Yo, trabajador, sin mi patrón no hago nada. Y mi patrón sin el trabajador tampoco lo va a hacer. Nos requerimos mutuamente, somos socios totalmente. Yo le daría ese término a esa relación que existe entre un trabajador y un empleador. Pues hay que vernos como tal ahorita. Todos estamos perdiendo algo, todos. No deseo saber quién no esté perdiendo alguna situación con esta situación médica que estamos viviendo, y que, como bien lo dijiste también, Ivette, no hay que perder de vista que lo más importante es la salud. Algunos por necesidad tenemos que seguir saliendo a trabajar. En este caso, a mi equipo de trabajo, yo le digo que nos convertimos en una situación esencial. Además de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y Trabajo, pues es esencial. Si nosotros no damos la cara en ciertas situaciones, ¿quién la va a dar? Entonces, por eso nosotros seguimos trabajando. Entonces, hay que estar siempre de la mano, buscando los que son empresarios, los que son patrones, recordando que gracias a mis trabajadores o con la ayuda de ellos, hemos tenido una empresa bastante productiva. Y yo, como trabajador, recordar que gracias a ese patrón que me dio la oportunidad, he podido llevar a mi casa, por concepto de mi trabajo, un alimento, un sustento, un alimento a mi domicilio, un vestido. Entonces, hay que estar de la mano, hay que buscar las mejores soluciones. Hay preguntas como la que tú dejabas ahorita aquí en la mesa, Ivette, de que si es correcto de que un patrón le baje el salario a sus trabajadores unilateralmente. De inicio, yo debo decir lo que marca la ley. No es correcto. O sea, de inicio no es correcto. Para ello hay que platicar. Para ello hay que buscar soluciones en conjunto. Primero, si tengo un sindicato, hablar con el sindicato. Ahorita hemos visto por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo que todos los sindicatos están poniendo de su parte y están haciendo su labor como debe de ser, representando a los trabajadores y siendo los intermediarios entre los patrones para buscar el mejor de los escenarios. Y hemos sabido de muchos sindicatos que sí han hecho negociaciones con las empresas y han buscado llevar de la mano juntos este grave problema, y algunos trabajadores están sabedores que es mejor, y esa es una apreciación personal del que les habla, que es mejor siempre que exista una disminución en mi salario a que me despidan por completo porque la empresa no pudo sostener mi salario. Entonces, si en una empresa de 100 despiden a 30 para dejar a 70 con el salario completo, pues yo preferiría, y es reinsisto, una apreciación personal, que sería mejor. Yo se lo he dicho a mis hijas, a mis yernos, a mi familia, que si les pide el patrón someterse en este mes a una reducción de salario, que lo vean, que lo analicen y lo vean con buenos ojos. Y vuelvo a regresarme, Ivette. Desde el punto de vista técnico, laboral, tú y yo como abogados sabemos que el rebajarles el salario es una situación que traerá como consecuencia una posible rescisión del contrato laboral del trabajador hacia el patrón. Pero vamos a dejar a un ladito ahorita la cuestión, digo, no podemos dejar eso a un lado completamente, pero vamos a ser reales en lo que está pasando. ¿Se puede? Sí se puede. Si los trabajadores están de acuerdo, pueden hacerlo y llegar a soluciones de ese tipo. Perfecto, muchas gracias. Esto lo haría, ¿cómo lo haría el patrón, César? Ahorita actualmente un convenio privado, o tendríamos que Platicar, hacer el no, convenio. convenio privado, ahorita son tiempos de reconocernos unos a los otros, son tiempos de tenernos confianza.
No podemos andar por la vida siempre desconfiando uno del otro y si mi patrón me va a hacer y si mi trabajador me va a hacer. ¿Por qué? Porque como bien lo decías, ahorita tenemos un problema con la Junta de Conciliación, está solamente abierta para recibir las cuestiones colectivas, Colectivas. no individuales. Pudiera ser que cambie hoy o mañana esta situación. No quiero adelantarme a nada. Estamos viendo, haciendo gestiones para que eso pueda suceder y para que en todo caso puedan hacerse convenios de situación en el ámbito individual. Pero aquí es hablar con el sindicato y si no hay sindicato, sentarse o bueno, digo decir sentarse a la mesa siempre guardando la sana distancia y cumpliendo con los protocolos de sanidad y de seguridad e higiene, o haciéndolo como lo estamos haciendo ahorita, virtualmente. Ahorita afortunadamente es mucho más fácil la tecnología y la tecnología nos permite comunicarnos con mucha gente a través de estos aparatos y hablar con la gente y pedirles que se sumen a que todos perdamos lo menos posible y hacerlo de manera particular con ellos. Muchas gracias. Hablábamos de los paros técnicos. Sé que hay empresas que ya empezaron a hacer paros técnicos. Sé que la Junta ha recibido los convenios de estos paros técnicos. ¿Tú has tenido conocimiento de que ya haya más paros técnicos de algunas de las empresas? Aquí habría que establecer, Ivette, que si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, el paro técnico conlleva un proceso, un procedimiento, una petición, pruebas, audiencias, y todo eso se debería llevar como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Pero también a veces es cuestión del vocabulario. Yo he tenido conocimientos de empresas que han hecho acuerdos con los sindicatos y le llaman paro técnico, Paro sin técnico. las medidas que la Ley Federal del Trabajo establece. Pero a final de cuentas, si el sindicato con que representa a los trabajadores y el patrón se pusieron de acuerdo, pues nosotros tampoco queremos ser la piedra en el camino para que surjan problemas. Si ya están puestos de acuerdo, adelante, es lo que queremos, que en la medida de lo posible no haya necesidad de que una autoridad esté tomando en cuenta esto, porque tampoco queremos ser, como les decía, quienes pongan la piedra. No lo hiciste por la vía legal, no presentaste tu aviso. No, si ya lo hicieron y está funcionando, pues bueno, nosotros no deberíamos de ser quien ponga una situación irregular en ese acuerdo de voluntades entre trabajadores a través del sindicato o trabajadores a través directamente de ellos con sus patrones. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta, dice, nuestra empresa exporta el 75% de nuestra producción a Estados Unidos y allá oficialmente fuimos considerados esencial, pero no en México. ¿Podemos seguir operando? Yo no pudiera decirles con una certeza clara y yo sé que a lo mejor ustedes quisieran escuchar respuestas de un servidor que fueran acordes a lo que sus oídos quieren escuchar precisamente, pero ahorita tenemos un listado que bien acabas de mencionar, Ivette, que el propio Sí. Diario Oficial de la Federación con fecha de ayer emitió. Por ahí lo pueden ustedes googlear, Diario Oficial de la Federación, al acuerdo emitido el día de ayer, 31 de marzo del 2020, y ahí establece claramente cuáles son las empresas o los giros que son considerados como esenciales para que la vida en México no se detenga por completo, que sería una catástrofe totalmente. Si esa empresa tiene que ver con estas, pues bueno, no habría ningún problema. Si no tiene que ver, yo no puedo decirle, sí, adelante, sigan trabajando, porque tampoco soy ni el ente ni estoy autorizado para decirles quién sí o quién no puede seguir trabajando. Cada una de las empresas tendrá que adaptarse a lo que dice el Diario Oficial de la Federación, al acuerdo que emitió la Comisión de Salud, la Secretaría de Salud, y si tiene que ver con ellos, pues entonces está dentro de las esenciales. Así es. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos dicen, entonces, ¿todas las empresas no esenciales deben parar? Todas las empresas no esenciales deben de parar con respecto al acuerdo que se emitió el día de ayer, ya oficialmente. Esa es la indicación a nivel federal. Recuerden que las relaciones de trabajo en nuestro país se limitan, o más bien se sostienen a través de lo que establece la Ley Federal del Trabajo.
y la Ley Federal del Trabajo, como su nombre lo indica, es federal y tenemos nosotros que, en todo caso, acatar las medidas que las autoridades federales estén estableciendo. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias habría si no paran? Tú tienes, lógicamente hay multas por parte también de la Secretaría de Salud, pero por la parte de ustedes, ¿están haciendo algo de la Secretaría del Trabajo? Estamos acudiendo, estamos recibiendo muchas llamadas y estamos acudiendo en algunos casos físicamente con las medidas sanitarias pertinentes, con mis inspectores, a sensibilizar a los patrones. O sea, ahorita queremos sensibilizarlos. Si no les ha caído el 20, que lo que estamos viviendo es una situación especial, que lo entiendan y que lo entiendan que es por la propia seguridad de ellos, de sus familias y de todos los que los han hecho fuertes como son sus trabajadores. La ley establece situaciones que podemos aplicar. Sí, la ley establece procedimientos administrativos sancionadores que tuviéramos que llevar a cabo en caso de aquellas empresas que no cumplan con la normativa, como una violación a una norma establecida, y si pudieran hacerlo. Ahorita nos vamos más por el convencimiento, Ivette, pero si hubiera necesidad y así nos lo indican, pues tendremos que acatar esas indicaciones y hacerlo por la vía coercitiva, que no queremos y no creemos que Llegar a sea eso. ahorita haya necesidad de llegar a eso. Si algo se ha caracterizado en Nuevo León es por sus empresas. Si algo ha tenido Nuevo León es el empuje de sus trabajadores. Y si algo tenemos en Nuevo León es que entendemos que son situaciones, o debemos de entender que son situaciones inéditas y que debemos también ser punta de lanza en el país para cumplir con las recomendaciones que se nos dan, porque eso va a ser mejor en un futuro para todos. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es, el día de ayer se dijo por algunos medios que la industria de la construcción no para. ¿Es correcto? No escuché yo esa, en qué medios, yo no he escuchado esa declaración, no la tengo a la mano, no he hablado con gente de la CEMIC, no se han reportado con nosotros y nosotros tenemos que acatar lo que el acuerdo del día de ayer se estableció. Si hay alguna otra situación diferente o adicional, pues ya lo estaremos viendo, pero pues no, yo estoy con lo que me platique, lo que me estás diciendo, lo que están preguntando, no lo tengo previsto porque no sé dónde salió. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, me dicen, ¿hay sanciones económicas y administrativas para los giros no esenciales que pertenezcan, bueno, que sigan abiertos o solo es una cuestión moral? Pues esa fue una pregunta que le hicieron al canciller Marcelo Ebrard. Él fue muy enfático en decir que habría situaciones de multas y que habría situaciones, hasta cuestiones penales en caso de que en alguna de esas empresas no prioritarias llegase a dar un brote masivo del el coronavirus. Entonces, se aplicarían esos tipos de situaciones. Habría que verlo a nivel federal, que cómo lo van a aplicar, pero pues nosotros en un momento dado, si está una norma, si hay un acuerdo y se violenta una norma laboral, a la violación de una norma laboral, le trae como consecuencia una multa de carácter administrativo. Perfecto, muchas gracias. ¿Tienen que firmar la modificación de salario los trabajadores? Creo que es muy importante dejarlo claro. Hemos tenido nosotros aquí en la Cámara, muchas de nuestras llamadas son enfocadas a esa. Incluso hay trabajadores que, aunque somos cámaras patronales, hay trabajadores que nos han hablado y nos preguntan o nos dicen, oye, mi patrón me está bajando el salario, ¿es correcto o no es correcto? ¿Tengo que firmar algo o no tengo que firmar algo? Pues bueno, es que aquí nos podemos ir por las dos vías, Ivette. Como le decía hace un ratito, confiar unos a los otros, no bajarle el salario diario base de cotización ante el Seguro Social, y es un acuerdo de voluntades entre patrón y trabajador, sabedor, como bien lo dijiste hace un momentito, hace un rato, que es momentáneo, que no se va a quedar así por siempre. Claro, hay otros, habría que ser también más enfático y decir, si lo hacen ante la Junta de Conciliación, un convenio modificatorio de la relación de trabajo, pues se puede dar, aquí la situación es de que ahorita no lo están sancionando,
Por eso Ujú. estamos ahorita ante esa situación. Actuando de buena fe. Exactamente, porque si ahorita van a la Junta de Conciliación, ahorita no va a haber quien le recibe ese convenio modificatorio de las relaciones individual, de una relación individual, porque nada más están recibiendo cuestiones colectivas. Si cambia la situación, si se ordena la reapertura, no estoy diciendo que así va a ser, pero si así fuese, pues bueno, ya lo haremos también saber a través de ustedes y a través de los medios que hacemos normalmente a través de las redes sociales, para que sepan que la Junta está abierta en un momento dado para recibir ese tipo de convenios modificatorios, que habría que hacerlos, quizá, Ivette, para que todo el mundo esté más tranquilo, Más para que el trabajador tranquilo. esté tranquilo de que esto es momentáneo, de que no es de que, yo acepté que me rebajaran mi salario y así va a ser para siempre. No, y aquí vuelvo a lo mismo, hay que entender que es una situación especial la que estamos viviendo. Sí, y creo que en esa parte es bien importante de lo que yo les comentaba al principio, la comunicación. Porque si no comunicamos bien a nuestros trabajadores lo que estamos haciendo o lo que se va a hacer o por qué lo estamos haciendo o por qué se están tomando estas medidas, pueden haber situaciones incluso, quizás no ahorita porque la Junta está cerrada, pero en un momento en el que se abra, incluso demandas por diferencias de salario de los trabajadores. Es correcto, en caso de que no se llegue a una solución, a una situación eh, adecuada entre trabajadores y patrones, pero esperemos que siempre fluya el convencimiento y la sensibilización de las dos partes. Sabemos que si con el salario que gana el trabajador no le es suficiente, menos lo va a hacer si recibe una cantidad inferior. Pero ahí es donde tenemos que hacer inteligencia y tenemos que abrocharnos más el cinturón y adaptarnos a las condiciones que estamos viviendo actualmente. Gracias. Me hacen otra pregunta. ¿Qué pasaría si un trabajador outsourcing se le paga en la empresa y este se emplea en otra durante este tiempo de contingencia? Está haciendo, otra vez la pregunta, está haciendo trabajo en casa, Sí. home office, y se contrata por otra. Bueno, ahí no sería lo Ujú. correcto, salvo que el patrón le diga, Ivette, te vas a tu casa y mientras me estés cumpliendo a mí, si tiene, y te voy a rebajar el salario. Y tú estás de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Pero tú puedes hacer Ujú. alguna otra actividad. Si yo te lo permito, pues bueno, como patrón no pasaría nada. Pero si te mando a tu casa a trabajar, a seguir trabajando en home office y te sigo pagando completamente el salario y tú te contratas con alguien más, mientras me parece que no es ético, no es lo correcto y habría una causal inclusive hasta posiblemente una rescisión, en mi parecer personal. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, somos una empresa esencial y por la carga de trabajo se quiere extender la jornada por 12 horas. ¿Cómo debemos manejar esto? ¿O cómo podríamos manejarlo? Bueno, si se quiere extender hasta por 12 horas, pues estarían aplicando tiempo extra y la ley establece también el cómo se debe de pagar el tiempo extra. Las primeras 9 horas se pagarían al doble y las excedentes, dice la ley que solamente pueden ser 9 horas a la semana, pero también dice la ley que si por algún motivo o razón se trabajara más de 9 horas a la semana de tiempo extra, las excedentes se pagarían al triple. Entonces ahí estaríamos aplicando o deberíamos de aplicar el pago del tiempo extra conforme lo marca la propia ley. Perfecto, muchas gracias. Eh, hay otra pregunta que nos hacen, nos dices, ¿es posible esperar que en los próximos días se declare la contingencia sanitaria? Pues bueno, esa es una pregunta que no No sabemos. sabemos responder porque si las cosas se siguen dando, subiendo por eso es que las autoridades sanitarias quieren que estemos en casa, porque si esto se sigue propagando y se sigue generando un problema médico mayor, los siguientes pasos pueden ser peor. Entonces, Muchas gracias. se va a dar, pues todo va a depender de las autoridades del Consejo Sanitario, del Consejo de Salud a nivel federal. Ellos son los que van a tomar la decisión. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es de si los trabajadores pueden, suponiendo que sea una empresa de las que tienen que seguir funcionando y lógicamente pues sus trabajadores tienen que seguir asistiendo a sus labores, nos preguntan si, ¿qué pasa si los empleados se niegan a asistir a sus trabajos?
¿Qué Bueno, pasaría? si mi empresa es esencial, si mi empresa es prioritaria y debo de seguir trabajando y el trabajador no va, pues aquí aplicaríamos y ver lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que con más de 3 faltas injustificadas en el lapso de un mes, estaría dándole como consecuencia al patrón la oportunidad de rescindirle el contrato. Ojalá que no suceda esto. Los trabajadores también sepan que si mi empresa es esencial y quiero seguir yo llevando un sustento adecuado a mi casa, pues hay que seguir trabajando. Hay unos que nos tocó trabajar ahorita y a otros que les Sí. tocó resguardarse. Y hay que hacerlo a los que nos tocó trabajar con las medidas sanitarias correspondientes para evitar que esto se propague más. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, me dicen si pueden realizar controles de salud a los empleados o exámenes médicos a sus empleados ahorita que están laborando. Bueno, la ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tenemos la obligación de someternos a los exámenes médicos correspondientes, precisamente a manera de evitar algún tipo de enfermedad que pueda ser de carácter contagiosa. En este caso, sí, mi parecer es de que si el patrón me dice, oye, hay que hacer estos exámenes, pues bueno, ya sea si mi seguridad social es a través del seguro social, hacerlo con ellos, o si el patrón me va a mandar a algún laboratorio a hacerme cualquier tipo de examen que me pida, estaría yo en la obligación como trabajador de acatar esas medidas de hacer exámenes médicos. Perfecto. Por otro lado, suponiendo que se diera una declaratoria sanitaria, ¿qué pasaría en materia de seguridad en este periodo? ¿Se seguirían pagando las cuotas patronales o no se seguirían pagando las cuotas sobre? ¿Cómo se hace una suspensión? Es la pregunta. Eh, si se da, La regresas un con- poquito, la contingencia, ok. sí, la contingencia la declaratoria de contingencia sanitaria. ¿Qué pasa Eh, con la parte de seguridad social? Los trabajadores se les reducen sus salarios al mínimo sí. y ¿qué estarían ellos pagando como cuotas sobre patronales? ¿El mínimo? Fíjate que esa pregunta no tengo la respuesta correcta porque no quiero, vaya, una disculpa si esperan la respuesta totalmente. El Seguro Social no se ha pronunciado al respecto de esto. Entonces, queremos nosotros también rebotar con el Seguro Social cuál sería la situación. Y tú y yo como especialistas en el derecho laboral entenderemos que estas son cuestiones de interpretación, y a lo mejor Sí. el vaso que tú ves medio lleno, yo lo veo medio vacío y a lo mejor los dos tenemos razón. Entonces, es una situación, pero me comprometo a verlo con las autoridades del Seguro Social, cuál es la interpretación que ellos le dan, porque finalmente las cuotas se pagan al Seguro Social. Sí, Ellos así son es. ellos son los receptores del dinero y ellos son los que en un momento dado estarían recibiendo un salario inferior. Vamos a dejarla esa como pendiente y luego ya tú se las comentas a los agremiados, a los que están ahorita haciendo esa pregunta, para comentarlo con la gente del Seguro Social, a ver qué piensan ellos. Ok, perfecto, muchas gracias. Por otro lado, me dicen, no están funcionando incapacidades en el IMSS ni en la página del IMSS, solo se está indicando que se vayan a su casa. No Híjole, tenía conocimiento de yo, esto yo tampoco. tampoco, habría que verlo con Lo las vamos a autoridades revisar del Seguro con Social. el instituto. Así es. ¿Cuáles son las autoridades que pudieran llegar a los establecimientos a revisar las medidas de seguridad o ver por qué siguen laborando? ¿Cuáles serían las autoridades Pues correspondientes que a mí podrían llegar? puede ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de las oficinas de representación en todos los estados, lo que le llamamos anteriormente la Delegación Sí, Federal del Trabajo, o en este caso, pues la Dirección de Inspección de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Economía y Trabajo, que somos los que estamos ahorita trabajando y estamos visitando a las empresas cuando hay muchas llamadas, lo estamos haciendo ahorita telefónicamente y físicamente cuando hay muchas llamadas, más que nada ahorita para lo que te decía, para concientizar de que las medidas sanitarias se estén cumpliendo. Ahorita básicamente todo va en relación al COVID-19 y a las medidas sanitarias y estamos yendo, y bueno, en algunos casos nos hemos dado cuenta, en la mayoría de los casos afortunadamente, que sí están cumpliendo con las medidas sanitarias. Muchas veces, Ivette, es de percepción. A lo mejor la esposa, la mamá, el hermano o el papá del trabajador piensan que su hijo, su esposo, su familiar no está en su lugar de trabajo, no se está cumpliendo, nos llaman
hacen la denuncia, vamos y estamos viendo que sí se está cumpliendo. Y tenemos las evidencias, nos tenemos fotografías, nos mandan la evidencia que se está cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes, ¿verdad? Entonces ahí pues quedó como percepción del trabajador. En unas otras, y afortunadamente en las menos, no se estaba cumpliendo y están rectificando y están cumpliendo actualmente. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que eso es importante también. Ahorita que estamos nosotros como empresas informando a nuestros trabajadores, sí es bien importante que cuando mencionemos o les comuniquemos a nuestros trabajadores que también nuestros trabajadores se pase esa información a sus familias de cómo están en sus trabajos, de cómo están, qué es lo que están haciendo, qué medidas están tomando sus empresas, porque también su familia se queda en un estado de inseguridad. Y yo les voy a poner el ejemplo de hoy que me pasó con mi hija y que sale constantemente en los anuncios, en la televisión, que pues que te quedes en tu casa. Hoy que venía yo al trabajo me dice, oye mamá, ¿por qué vas al trabajo? En la televisión dicen que te tienes que quedar en tu casa. Entonces, sí es un punto importante que todos tenemos que tener una buena comunicación en este momento Es para que nuestras correcto. familias, para que nuestros trabajadores, para que nuestros colaboradores o nuestros aliados de negocio estén conscientes de esa parte y que sigamos trabajando, obviamente, para nuestra salud, que es el bien principal. Es correcto, es importante que no entremos en pánico y que no veamos que el que pasó a un ladito mío ya me va A a contagiar. contagiar cuando ni siquiera a lo mejor lo tiene. Sí es importante acatar las medidas sanitarias, pero en lo personal creo que no hay que entrar en pánico. Y a los que nos toca hacer una labor que tenemos que estar dando la cara o que tenemos que estar atendiendo, ¿verdad? Yo le decía a mi equipo de trabajo, imagínate, es como si al doctor Manuel de la Hoya y su equipo le dicen su familia, vente a la casa, mamá, tú que eres enfermera, o papá, tú que eres doctor, vente a la casa porque hay mucho problema. Pues alguien somos gobierno y alguien tiene que dar la cara. Y bueno, con las medidas pertinentes, creo que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y en casos, en las empresas privadas, hay empresas, hay negocios que tienen que seguir laborando porque esto no puede parar por completo, afortunadamente. Y entonces, bueno, como bien lo dices, la comunicación con la familia, decirle a la familia que en mi empresa sí se están cumpliendo con las medidas. Y si no se están cumpliendo, llámenos, mándenos un correo electrónico. Te voy a dar el correo, denuncia.laboral@nuevoleón.gov.mx. Lo repito, denuncia.laboral@nuevoleón.gov.mx para nosotros acudir, ver y ver que sí se estén cumpliendo. Pero sí, la comunicación, Ivette, es totalmente esencial en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta y constantemente el día de ayer, más de las llamadas laborales, esta pregunta fue todo el día. ¿Hay un permiso o certificación para que las empresas se puedan considerar esenciales? Sabemos que no es un tema de la Secretaría del Trabajo, pero no sé si te ha tocado que estamos respondiendo nosotros como Sí, Secretaría del Trabajo. pues sí, sí han hablado y nosotros no tenemos comunicación, vaya, no comunicación, perdón, no es lo correcto. No tenemos ninguna información de que si alguna instancia o alguna dependencia vaya a dar una certificación sobre qué empresas son prioritarias. Yo ahorita lo que me están hablando ahorita precisamente a la oficina, las empresas que están hablando, les damos la lista que tú atinadamente viste hace ratito, les damos el link del diario oficial y les digo, si en estas, si tu empresa cae en estos rubros, eres esencial. Si no cae, no lo eres. Pero no, que yo sepa, no hay establecido ninguna situación o ningún documento que ni la autoridad federal ni la del Estado tengamos que otorgar para que puedan seguir trabajando. Vamos a suponer que sí, que me habla la tienda de la esquina, porque aquí habla de supermercados o de mercados o tiendas de abarrotes, que me hablan, Sí. oye, yo quiero que me dé un documento para seguir trabajando. No, no necesito darle documento, porque si por alguna razón el inspector tuviera que ir a ese lugar al darse cuenta que es una tienda de abarrotes y que entra en lo que establece el acuerdo, pues no, por ese lado no tenemos ningún problema. Perfecto, muchas gracias, César. Y por otro lado, César, hay empresas que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, yo le llamaría como cadena de suministro. Me dice una empresa, dice, yo
necesito seguir funcionando, no estoy en esa rama, soy como una manufactura o manufacturo un pequeño ensamble, pero ese ensamble va en los respiradores médicos que se están utilizando ahorita y que los cuales están teniendo una gran demanda. ¿Nosotros entraríamos como esenciales? A mí me parece, a César Aguirre le parece que sí. Le parece que sí, a César Aguirre. Estamos ahorita, esto acuérdate que esto fue de anoche, este diario, Así es. oficial salió ayer en la tarde noche. Ahorita, mientras estoy platicando con ustedes, tengo llamadas de mi secretario, tengo llamadas del delegado de la federal, ya le estoy aquí, por eso si me ven que estoy agarrando el teléfono, pues estamos tratando de trabajar al mismo tiempo, ya le estoy diciendo que estoy platicando con ustedes, que estamos en una asesoría masiva, y tenemos que platicar sobre ese tema, sobre la cadena de suministro, para ver cuál sería el consenso de las autoridades federales y con nosotros para poder decir un claro sí, sí lo es. Como te digo, mi sentido común me diría sí lo es. Pero ahorita no queremos ir. El sentido común de César Aguirre dijo que sí, por eso voy a trabajar. Tenemos que ser más claros. Por eso tengo que ser. Entonces, en un momento dado, Ivette, pues nosotros estamos, las cámaras, estamos mucho en contacto. Seguimos trabajando, y así es. seguimos en contacto para decirle sí, ya se tomó una determinación que las cadenas de suministro, y más en esto, que me hablan de respiradores, que ahorita se necesita que se produzcan, pues obviamente sería una incongruencia decir, por un lado, produzcan respiradores, no tenemos o hay pocos, y por otro lado, no, pero tú cierra y tu supply, lo que tú tienes que suministrarle, que es esencial, no puedes hacerlo, se corta. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, si los colaboradores no quieren llegar a un acuerdo con el sueldo, ¿la empresa está obligada a cubrir el 100% del salario? Pues debiera yo decir que sí, porque si no hay un acuerdo de voluntades, como empezamos la charla, sería ilegal el rebajarle el salario a un trabajador que no está puesto de acuerdo. Ahorita, en este momento, no hay ninguna situación técnica que al patrón le permita rebajarle el sueldo si no lo hace con consentimiento del sindicato o de los trabajadores mismos directamente. Perfecto, muchas gracias. Y otro es, en las empresas que paran, ¿se debe de pagar solo el salario diario o también prestaciones como bonos o ahorro, premios de asistencia y de puntualidad? Pues no se establece en ningún lado, o sea, lo que tú me corrijas, Ivette, a mí, yo no he visto una situación que diga que solamente debe ser con X salario, porque se dice que tiene que ser el salario completo y total. Cuando entremos, ojalá que no, o si se entra en la fase de la declaración de contingencia sanitaria, ahí sí es exclusivamente 122.23 pesos diarios. De ahí en fuera, al aplicar la fuerza mayor, la ley establece, a mi entender, a mi interpretación, que debe ser el salario completo. Perfecto. Ok, muchas gracias. En el caso de asistencia y puntualidad, aunque no asistan a sus labores, ¿lo estaríamos considerando? Yo creo que no, Porque es porque condicionado. ese pago de asistencia y puntualidad, pues es una situación que se da precisamente, como su nombre lo indica, de llegar a una hora exacta, a una hora previa, y en este caso ahorita son situaciones diversas. Perfecto, muchas gracias. Los que levantaron la mano, les quiero comentar que pueden enviar sus preguntas y las estaremos contestando en el transcurso del día. Y también nada más, me están mandando una, por último, César, ¿cuál es la diferencia entre emergencia sanitaria que se dé fuerza mayor o, a ver, ¿cuál es la diferencia entre emergencia sanitaria que se pueda dar y la contingencia y la declaratoria de contingencia sanitaria? Bueno, es una condición que la ley establece, y la contingencia sanitaria es que aquí es cuestión de terminología y es cuestión de entender. Hablamos todos, Ivette, de la contingencia sanitaria que vivimos, por eso muchos se confunden y dicen, estamos en una contingencia sanitaria, entonces voy a pagar un salario. Yo lo entiendo. Estamos en yo mismo utilizo con la familia y con todos, es que en esta contingencia que vivimos, pero desde el punto de vista médico, yo lo entiendo y yo lo aplico desde el punto de vista médico del contexto que vivimos a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional. Pero
lo que se decretó una causa de fuerza mayor. ¿Y qué se va a tomar en cuenta? Pues son las autoridades médicas las únicas autorizadas para determinar cuándo es contingencia sanitaria y cuándo es fuerza mayor. Ahorita determinaron que existe la condición de fuerza mayor, lo que, como bien dijiste, significa que las empresas pueden someterse a un procedimiento en la Junta de Conciliación para que se determine que la suspensión va a ser por causa de fuerza mayor, con la obligación consabida de pagar un salario completo, como ya lo dijiste correctamente tú. Y bueno, y la otra es, la propia autoridad va a determinar cuándo se dé, en este caso, la contingencia sanitaria. Perfecto. Muchas gracias. Y ya por último, dice, soy una empresa no esencial, pero con posibilidad de operar al 100% de forma remota en home office. ¿Puedo seguir operando? Aquí, y yo entiendo el que te vayas a tu casa es precisamente no hacer aglutinación de personas ni aglomeración de personas en un lugar determinado para evitar o mitigar la propagación. También yo entendería que si cada quien está en su casa, pues no habría por qué dejar o por qué parar la actividad, y es una percepción también de César Aguirre. ¿Por qué? Sí. Porque se está cumpliendo con el mandato de Las no medidas salir, sanitarias. de quedarte en tu casa, y si lo estás haciendo desde tu casa y sigues generando y el patrón sigue generando un ingreso, pues adelante con eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo, estamos terminando. Yo nada más te pediría, César, si pudieras apoyarnos con el cierre, ya que te tenemos aquí de invitado. ¿Cuáles serían como las principales recomendaciones? Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este webinar que es el primero que hace CAINTRA, así que una disculpa si cometimos algunos errores. Espero que todos hayan escuchado bien, nos hayan visto bien. Y pues gracias a ustedes por estar aquí. César, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a todos los agremiados de esta importante cámara, como es CAINTRA, importantísima para el Estado, no me queda ninguna duda. Recordarles que hay un plan económico para Nuevo León que sacó la Secretaría de Economía y Trabajo, en donde te voy a dejar la información, Ivette, Sí, porque claro, con mucho gusto. si eres desempleado, hay un correo para la vinculación laboral. Si se requiere un apoyo a las empresas en respecto al ISN, hay un correo para que se mande la información. Si eres empresa exportadora, hay un correo para mandarte también información. Si busca tu empresa una reconversión industrial, también hay un correo de la Secretaría para mandar la información y que busques esa reconversión industrial. Trámites empresariales, insumos si eres una empresa que actualmente, dentro de la situación que estamos viviendo, encontraste una oportunidad y estás realizando o fabricando insumos para esta contingencia médica, también hay un correo donde tú puedes inscribirte, o más bien que inscribirte, mandar tu correo para que se te tome en cuenta y que tú actualmente estás haciendo estos insumos, o para alguna innovación o hecho en Nuevo León. Tenemos todo, te voy a dejar ahorita aquí un flyer para que lo tengas y lo puedas tú mandarlas compartir a la gente, y agradecerles las recomendaciones. Ivette, de veras, lo que tú dijiste en la presentación es exactamente lo que yo mejor no pudiera haber dicho. Tú lo dijiste claramente, lo que tú mencionaste es exactamente lo que nosotros como Secretaría estamos diciéndoles a todas las personas, a patrones y a trabajadores, buscando siempre negociar lo mejor posible para las partes, recordarles lo que ya dije, patrón y trabajador somos socios, hay que ir, aunque en sentido figurado sea, de la mano en esta situación. Y digo en sentido figurado porque ahorita no podemos darnos la mano como quisiéramos. Estamos acostumbrados aquí los mexicanos, que somos mucho de apapacho y De de abrazos. beso, exactamente. Pero sí, que vayan de la mano, que el trabajador no vea al patrón como un contrario, sino al contrario, que lo vea como del mismo lado, y el patrón también vea al trabajador como lo que es de su propio lado, que es el que le ha ayudado a salir siempre adelante. Estoy seguro que vamos a salir adelante con inteligencia, hay que echarle muchas ganas, no hay que empanicarnos, porque empanicados nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos se van a sentir igual, y entonces es una situación más complicada. Hay que buscar en la medida de la posibilidad lo mejor posible, buscar, y hay que encontrar
el sentido bueno a esto que nos está pasando y estoy seguro que algo le podemos encontrar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, todos los que estuvieron con nosotros en este webinar. La información se la vamos a hacer llegar, igual que el video. Está mi contacto en la presentación. Para cualquier duda que ustedes tengan, podemos resolvérselo en el área de servicios legales. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y lógicamente, siendo socios. Hasta luego.